Bienvenidos a Voces Silenciadas, el espacio donde abordamos temas actuales y relevantes para nuestra sociedad. Hoy hablaremos sobre el desempleo juvenil en Tabasco. La pregunta es, ¿por qué tantos jóvenes en Tabasco encuentran tan difícil obtener un empleo? ¿Qué desafíos enfrentan y qué podemos hacer para abordar este tema desde la sociología? Para analizar esto, tenemos con nosotros a 6 invitados que compartirán sus puntos de vista. Empezamos con una pregunta general. ¿Por qué se da el desempleo en México y en Tabasco en particular? Bueno, en el caso de Tabasco, yo diría que el desempleo juvenil es un reflejo de cómo depende la economía local de sectores específicos, como podría ser, por ejemplo, el petróleo, que es un sector el cual es muy usado o muy aprovechado para tener oportunidades laborales. Entonces, la falta de esta diversificación económica en toda la región, en todo Tabasco, limita las oportunidades laborales que tiene la población en este ámbito, especialmente para los jóvenes. Cuando el petróleo está en auge, hay empleos, pero cuando el sector cae, como ha ocurrido varias veces, el impacto es inmediato, entonces los empleos pues disminuyen. Esto por un ejemplo. Al no haber otros sectores industriales fuertes en Tabasco, la economía no puede absorber a los jóvenes que están entrando al mercado laboral, entonces les es más difícil conseguir algún empleo. Yo creo que esto también afecta en la forma en la que las universidades y en general los centros de educación preparan a los estudiantes. Si bien la mayor parte de oportunidades de empleo se encuentran en solo una industria, que usualmente es la industria petrolera o incluso en el sector de salud, eh, pues la academia que nos instruye pues se orienta hacia ellas y esto crea una especie de burbuja de especialización que no refleja la demanda laboral en otros sectores del país, lo cual es problemático porque los jóvenes terminan con habilidades limitadas que no siempre aplican a los empleos que se encuentran disponibles. Yo añadiría que otro factor clave es la falta de políticas efectivas de empleo juvenil. En Tabasco, como en otras partes del país, existen pocas políticas públicas diseñadas específicamente para ayudar a los jóvenes a integrarse en el mercado laboral. Muchos programas de apoyo para el primer empleo son insuficientes o no llegan realmente a la zona donde más se necesitan. Esto pone en desventaja a los jóvenes tabasqueños frente a otros estados como con economía más dinámica y redes de apoyo más sólidas. Parece que estamos hablando de un problema estructural que abarca economía, educación y políticas públicas. Muy interesante. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos específicos que enfrentan los jóvenes para lograr un empleo en Tabasco? Desde mi perspectiva, uno de los mayores retos es la famosa trampa de la experiencia. Las empresas piden experiencia para contratar, incluso en empleos de entrada, pero los jóvenes no tienen forma de obtener esa experiencia porque nadie les da la primera oportunidad. Esto genera frustración, ya que muchos jóvenes con estudios y habilidades terminan en empleos muy mal pagados o en el sector informal, porque no tienen otra opción. Ese problema está afectando a tantos jóvenes que algunos ya ni siquiera buscan empleos formales, sino que optan directamente por el emprendimiento. Pero eso también es difícil en una economía poco diversificada. Otro reto importante es la falta de movilidad y redes de contacto. Muchos jóvenes de Tabasco no tienen los recursos para mudarse a otros estados, donde hay más oportunidades, y no siempre cuentan con los contactos adecuados para ingresar al mercado laboral. A diferencia de lugares como Ciudad de México, Monterrey o etcétera, donde las redes profesionales pueden abrir puertas. Aquí, si no tienes conexiones o alguien que te guíe, es muy complicado. Incluso los trabajos de entrada suelen ser difíciles de obtener sin esas recomendaciones.
También se podría decir que otro factor es la falta de acceso a capacitación especializada. En otras partes del país, los jóvenes tienen acceso a programas de capacitación, cursos de actualización y becas para estudios técnicos que les permiten especializarse y adaptarse a las demandas del mercado. En Tabasco estos programas son limitados y en muchos casos se concentran en áreas urbanas, lo que excluye a los jóvenes de zonas rurales. Esto crea una barrera importante para muchos que quieren integrarse en sectores más dinámicos. Sin duda, estos son retos significativos. La falta de experiencia, redes de contacto, movilidad y acceso a capacitación, todo esto limita las oportunidades laborales de los jóvenes en Tabasco. Pero de todos modos, prosigamos a la pregunta 3. ¿Con qué perspectiva teórica se puede aplicar el problema del desempleo en Tabasco? Desde una perspectiva estructuralista, diría que el desempleo en Tabasco es el resultado directo de cómo está organizada la economía de toda la región. La dependencia en unos pocos sectores, como por ejemplo, de nuevo, el petróleo, crea una situación en la que la economía no puede sostener el empleo de manera continua, ni mucho menos diversificada. Esta falta de alternativas hace que cualquier crisis en estos sectores tenga un impacto devastador. Aquí no es solo un tema de habitantes o formación, sino de cómo están distribuidas las oportunidades. Yo creo que desde la vista de la teoría funcionalista, que tiene pues este concepto como de organización y de función, creo que podemos ver el desempleo como precisamente esta disfunción en el sistema educativo, ya que hay esta desconexión entre lo que el sistema educativo produce y lo que realmente se necesita. En este caso, pues la gente que se gradúa, los jóvenes que se gradúan, yo creo que el sistema educativo no está funcionando como debería, ya que este debería adaptar a los jóvenes a las demandas laborales, no crear falsas expectativas de que, bueno, pues por dinero o cosas por el parecido. Yo creo que debería pues decir que en este caso que muchas universidades están aplicando ahorita es lo de que ofrecen carreras solamente en ciertos municipios. Por ejemplo, aquí en el municipio de Cárdenas no se ofrece lo que es el campo laboral de turismo, ya que aquí no es muy comercializado. Sin embargo, si nos vamos a otros lugares como Mérida, ahí las universidades sí que ofertan lo que es la capacitación para estudiar turismo. Yo lo abarcaría desde la teoría del capital social. Para muchos jóvenes en Tabasco, las oportunidades laborales también dependen de la red de contactos o del capital social que tienen. Si no tienen conexiones o alguien que te oriente, es muy difícil encontrar empleo, especialmente en un mercado pequeño. Esta teoría explica cómo las barreras sociales también limitan el acceso a oportunidades. Excelente. Es interesante ver cómo diferentes teorías nos permiten entender mejor los distintos aspectos de este problema. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera puede intervenir la sociología para abordar esta problemática? La sociología tiene un papel fundamental para estudiar las causas y efectos del desempleo juvenil en un contexto específico como Tabasco. Al analizar los factores sociales y económicos que contribuyen al desempleo, se pueden identificar patrones y proponer soluciones que realmente respondan a las necesidades locales. Por ejemplo, investigaciones sociológicas pueden revelar cómo influyen las redes sociales en el desempleo y en qué áreas se necesitan más programas de capacitación. Además, la sociología puede contribuir en el diseño de políticas públicas efectivas. A través de estudios y análisis sociológicos, se puede proponer la creación de programas específicos para los jóvenes, orientados a fortalecer sus habilidades o integrarlos en sectores que tienen potencial de crecimiento. También se pueden identificar qué políticas de otros estados han funcionado y adaptarlas a la realidad tabasqueña. No solo eso, sino que la sociología también puede ayudar a visibilizar la situación y experiencia de los jóvenes desempleados. A través de estudios de caso o encuestas, se puede entender mejor qué necesidades tienen los jóvenes y cómo se ven afectados emocionalmente por el desempleo.
Esto puede ayudar a diseñar programas más humanos y realistas que consideren el bienestar de los jóvenes. Sin duda, la sociología ofrece herramientas valiosas, tanto para entender el problema como para proponer soluciones a nivel de políticas públicas. Y a esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué opinan o cómo cambió su perspectiva respecto al desempleo en Tabasco después de toda esta ascensión? Después de esta conversación, tengo una visión más completa del problema. Sabía que el desempleo juvenil era complicado, pero no había considerado cómo afecta cada aspecto de la estructura económica de Tabasco, desde la falta de diversificación hasta la trampa de experiencia, por decirlo así. Creo que el primer paso es que todos, o sea, desde los jóvenes hasta líderes empresariales o políticos, reconozcamos la profundidad del problema para poder encontrar soluciones reales que beneficien a Tabasco o al país en este ámbito. A mí me ayudó a entender que el sistema educativo en Tabasco tiene una gran responsabilidad respecto a la educación. La conversación me ha hecho ver que la información que los jóvenes tienen debe adaptarse mejor a las demandas del mercado y no solo a los sectores. Si logramos diversificar la educación y abrir más programas de capacitaciones en sectores en crecimiento, quizá podríamos tener un impacto positivo en el desempleo juvenil. Mi perspectiva también cambió. La teoría del capital social me parece especialmente útil para entender cómo la falta de conexiones y redes afectan las oportunidades de los jóvenes. Esto me hace pensar que quizá deberíamos enfocar algunos esfuerzos en construir redes y contactos entre los jóvenes y los empresarios en Tabasco. Podría ser un cambio pequeño, pero uno que realmente ayude a los jóvenes a integrarse en el mundo laboral. La discusión me hizo reflexionar mucho sobre la importancia de las políticas públicas orientadas a los jóvenes. Me doy cuenta de que, aunque existen algunos programas, no están bien adaptados a la realidad tabasqueña. Creo que podríamos trabajar en políticas más inclusivas y accesibles que se enfoquen en el desempleo juvenil y en abrir oportunidades de prácticas profesionales. La sociología puede investigar y tratar de resolver ese problema investigando los orígenes del mismo y tratando de buscarle una solución en la que todos salgamos beneficiados, así como mencionamos. Para mí, fue revelador escuchar sobre la trampa de la experiencia y la migración. Ahora tengo claro que el gobierno también debe apoyar a los jóvenes. Gracias a todos por sus valiosas aportaciones. Ha sido una conversación enriquecedora y esperamos que este episodio motive a reflexionar y a tomar acción sobre el desempleo juvenil en Tabasco. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos hoy en Voces Silenciadas. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse y compartir. ¡Hasta la próxima! ¡Mua!